La increíble Suzuki de 14 cambios de marcha fue la última moto de competición que fabricó la marca en los 60. ¡Claro! Hablamos de la Suzuki RK67, que con tan solo 50 cc hizo historia. En los años 60, Suzuki comenzó a destacarse fuera de Japón, en el mundo de las motocicletas. Uno de sus primeros éxitos fue ganar el Campeonato Mundial de Motociclismo en la categoría de 50 centímetros cúbicos. Para finales de los años 60, estaban empezando a dominar la categoría, y lo hicieron con una de las motocicletas más absolutamente esquizofrénicas que he visto en mucho tiempo. El Mundial de 50 centímetros cúbicos es muy conocido gracias a las 6 temporadas conquistadas por Ángel Nieto entre 1969 y 1978. 2 décadas y un año donde los tiempos iniciales están copados por Suzuki, la cual acudió a la temporada de 1967 con una de las máquinas más espectaculares de entre todas las que aparecieron en la década. De hecho, nos atreveríamos a decir que se trata de una de las más espectaculares en toda la historia del Mundial. Pero debemos situarnos en 1961, año en el que la Federación Internacional de Motos lanza la primera temporada del Mundial de 50 centímetros cúbicos, coincidiendo con las primeras incursiones de fabricantes como Yamaha o Suzuki más allá de Japón. Una casualidad que estas marcas aprovecharon para entrar con fuerza desde abajo hacia arriba, conscientes de que en las cilindradas superiores aún eran incapaces de superar a los diseñadores ingleses e italianos. Y vaya, lo cierto es que lo hicieron muy bien, especialmente Suzuki, logrando hacerse con 6 de los 7 primeros campeonatos de 50 centímetros cúbicos. De hecho, el que falta para completar la cuenta de aquellos años se lo llevó Honda, solo pudiendo poner fin al dominio de las marcas japonesas la victoria de Ángel Nieto con Derby en 1969. Además, gran parte del éxito de Suzuki se debió al piloto alemán Hans-Georg Anschied, ganador del título de 50 en 1966, 1967 y 1968, siendo, por tanto, una figura clave para entender los éxitos de la particular Suzuki RK67. Hablar de la Suzuki RK67 es hablar de una de las máquinas de precisión más afinadas y compactas en toda la historia del Mundial. Algo que se argumenta gracias a datos que apabullan en sí mismos. Cifras insólitas con solo 50 cc, 2 cilindros, 14 marchas, 17.500 RPM. La Suzuki RK67 fue lanzada a los circuitos en 1967 y con ella, el piloto alemán Hans-Georg Anschied ganó el campeonato mundial en su categoría. Sus compañeros de equipo Yoshimi Katayama y Stuart Graham contribuyeron a que Suzuki ganara el campeonato de constructores en el mismo año, pero todo el talento humano habría sido inútil sin una máquina impresionante que lo respaldara. Con la apariencia de una motocicleta mucho más potente en términos de carenado, la Suzuki RK67 ocultaba muchos secretos y era una verdadera maravilla tecnológica para su época, demostrando el nivel tecnológico de la entonces nueva nación japonesa. No obstante, en ella no solo el motor es lo impresionante, también la propia base a partir de la cual se crea, un chasis tubular y un carenado formaban un cuerpo donde las ruedas extremadamente estrechas llaman nuestra atención. Hay bicicletas con neumáticos más anchos.
Todo el conjunto se detenía con solo 2 frenos de tambor simples, pesando solo 58 kilos cuando está vacío. Además, todo ello se envuelve en un carenado que ayuda a la aerodinámica, junto a la posición extremadamente inclinada del piloto. Por cierto, en este sentido cabe destacar el diseño alargado del depósito de combustible, permitiendo un mejor centro de gravedad para la motocicleta. El tanque de combustible tenía una capacidad pequeña, apenas por debajo de los 10 litros. El piloto se sentaba muy atrás, en un asiento diminuto que los obligaba a inclinarse sobre los controles, en una posición de conducción muy icónica en el imaginario colectivo de la época. La parte más impresionante era el motor que vivía bajo el carenado. Era un gemelo en paralelo de solo 50 centímetros cúbicos. ¿50 por cilindro? No, 50 en total. Pistones en miniatura. El bloque era poco más que del tamaño de una mano, girando a una velocidad cercana a las 20.000 RPM, con un ciclo de 2 tiempos, por supuesto. La potencia máxima de este motor era impresionante, de 17 caballos de fuerza, desarrollados casi en la zona roja, que comenzaba en las 17.000 RPM. Otro detalle impresionante también debe considerarse. La caja de cambios tenía 14 marchas. Sí, 14, y estaba muy lejos de parecerse a la de un camión. En una época en la que no existía una caja de cambios CVT, habría sido más apropiado para un motor de estas características. Su zona de potencia máxima y par motor era una banda estrecha de solo 500 RPM, por lo que se necesitaban muchas relaciones de marcha para estar en la zona ideal del motor a cualquier velocidad. Toda una artesanía mecánica que evidenciaba el altísimo grado de especialización al que habían llegado en muy poco tiempo los fabricantes nipones, logrando así que la Suzuki RK67 pudiera alcanzar hasta 176 km por hora de velocidad punta. Llegados a este punto, desde su sonido que era similar al de un enjambre de abejas enojadas, hasta imaginar cómo debió ser el desarrollo de aquel conjunto motor-cambio, esta máquina es una de las más interesantes en toda la historia tecnológica del Mundial de Motociclismo. De hecho, gracias a los puntos sumados en 1967 por los pilotos oficiales Hans-Georg Anscheit, Stuart Graham y Yoshimi Katayama, la Suzuki RK67 logró el campeonato de constructores. Fantástico. Y así llegamos al final de esta historia que, por lo menos a mí, me dieron ganas de remontar en el tiempo y poder vivir esas fascinantes carreras lideradas por las 50cc. Pero, ¿qué opinan ustedes? Leo sus comentarios y se los agradezco. ¡Saludos!